parte del cuento 12 de octubre, ya estamos aquí. Y si no has visto la primera parte, pues aquí está el enlace al que puedes ver. Entramos en materia, pues de una sola vez, y vayamos a la narración de Catherine Amaya, para que nos siga diciendo qué es lo que pasa después de que pues, todos los personajes están llegando al parque. Llega un personaje nuevo al parque y la acción continúa. Así que veamos qué es lo que pasa aquí en el cuento 12 de octubre en su segunda parte. Veamos. Luego de un rato de práctica, el chico cayó en cuenta que era incapaz de atinarle a alguna pelota. Pasados los minutos, apareció una mujer mayor, de rostro severo. Iba abrigada, como quien visitaba algún lugar nevado. En su mano derecha llevaba una correa, donde al final de la misma trotaba de manera voluntariosa un perro pequeño. Parecía un Cocker Spaniel, pero sin duda en su árbol genealógico había sangre mezclada. A la vez, la señora hablaba por celular con alguien llamada Evita. Vista desde cierto ángulo, parecía una desequilibrada que iba charlando sola. Debido a las lluvias no había podido salir de casa. Por prescripción médica debía hacer ejercicio, ya que en sus últimos exámenes se le había descubierto los inicios de una insuficiencia venosa. Por lo anterior, estaba más que ansiosa de seguir con aquella recomendación, ya que descontando la parte terapéutica, había descubierto que estaba bajando de peso, y cierta coquetería empezaba a surgir en ella, pues era viuda. La mujer pasó caminando y al llegar a la explanada de las canchas de básquetbol, observó que el nivel inferior estaba lleno de charcos y lodo. Ya se imaginaba las patas de su mascota llevando aquella suciedad de vuelta a casa. Por ello siguió su rutina, regresando hacia el primer nivel. Al llegar a la sombra de los almendros, vio al grupo de muchachos. Se les quedó viendo con aire reprobatorio y continuó su camino. Llegaron un par más de personas. Unos señores de media edad empezaron a jugar tiros libres en la cancha de básquetbol más alejada. Y en el primer nivel, un hombre que parecía un mensajero se sentó a una distancia prudencial de la parejita. El sujeto sacó de su mochila un termo con café y empezó a tomar su merienda. De reojo veía a los novios, pero estos parecían absortos e ignoraban su presencia. Cuando la mujer y el perrillo iban en su cuarta vuelta, el animal mostró cierto interés en bajar a las canchas de fútbol. El segundo nivel era conectado con aquel sitio a través de una rampa de cemento bastante inclinada. El canino, en un descuido de su dueña, salió corriendo como un poseso. La mujer iba de lo más distraída escuchando el análisis detallado de la novela que ambas amigas veían a las 2 de la tarde en la televisión. Por lo anterior, tuvo un momento de desconcierto que fue aprovechado por el perro para ganar terreno. Para cuando la señora se percató de lo que ocurría, el animal estaba llegando a la sequía que rodeaba la cancha. La mujer empezó a gritar como una energúmena mientras vociferaba: ¡Tino! ¡Tino! ¡Perro malcriado! Los muchachos observaron la escena con especial interés. Todos dirigieron sus miradas encarnadas hacia la escena frente a ellos. Vieron como la histérica mujer gritaba y corría por la rampa. Más de alguno deseó que se cayera, pero no tuvieron tanta suerte. El más drogado de todos ellos empezó a remedar a todo pulmón la cantaleta de la vieja. Sus compañeros estallaron en risas histéricas, exceptuando al que parecía nervioso. Muchas de las personas que estaban cerca dejaron lo que estaban haciendo para discernir la razón de aquel barullo. Para aquel momento, la dueña del perro estaba más que fúrica. El pequeño animal estaba al borde de la sequía, observando algo con detenimiento. En aquel punto, la zanja estaba casi cubierta por láminas de concreto, por lo que Tino se estaba asomando en una oquedad que aún no estaba bloqueada. Para cuando llegó la mujer gritando improperios contra el can,
Ese la volvió a ver con una pregunta en los ojos. La recién llegada asió la correa y cuando intentó alar, la mascota no dio señales de querer moverse. ¿Y qué te pasa, Tino? Ya te lo das en las patas, ¡demonio! Pero no había terminado de decir aquella frase cuando la última palabra se quedó atascada en su garganta. Sin querer, cayó sentada mientras se tapaba la boca para atajar un grito, ya que en la sequía podía observarse una mano. La piel era de un color ceniza pálida. Una pulsera dorada adornaba aquel miembro mostrando un contraste morbido. El resto del cuerpo yacía oculto por las planchas de cemento. El agua que corría por la zanja era solo un pequeño hilo color café que transitaba indiferente hacia la barranca y de ahí a un río y al final al océano. Los chicos reían histéricos mientras la mujer trataba de incorporarse. Una vez se puso de pie, con un gesto decidido, abrazó al can y sin más rompió a llorar. Y sin más rompió a llorar. Con esta frase termina el cuento 12 de octubre. Como ya lo mencioné anteriormente, pertenece a la antología Desde mi ventana, que ya se encuentra disponible en Amazon. Así que brevemente voy a narrar un poco del por qué surgió esta historia. Bueno, como muchos sabrán, yo soy muy yo soy muy seguidor de Stephen King. Como escritor de misterio, pues siempre me han gustado sus historias. Bueno, y yo como escritor, pues tengo alguna influencia del mismo autor. Entonces, hace algún tiempo, fue precisamente un día 12 de octubre, que sucedieron unos hechos, los hechos que dan como base para esta narración. En ese tiempo, pues estaba yo, recién había estado desempleado e iba a trabajar en una empresa en días siguientes. Entonces, como el cuento lo narra, había habido pues en octubre suele ser muy lluvioso aquí en El Salvador y había llovido durante una semana o dos quizá. Entonces, como lo narra también el cuento, pues había habido muchas desgracias en el país, había habido inundaciones, toda clase de desgracias. La ciudad estaba bastante paralizada por las lluvias. Entonces, cuando salió el sol, teníamos una rutina con mi esposa de salir a caminar por las tardes, básicamente por salud. Entonces, ya ese día, pues al mediodía creo que se despejó un poco el clima, se despejó el cielo y decidimos ir más o menos como a las 4 de la tarde a caminar. El parque al que yo asistí tiene ciertas similitudes y a la vez muchas diferencias con el que sale en la narración, por obvias razones literarias y para ajustarme a ciertos detalles. Entonces, básicamente en ese momento pues fuimos a caminar. Había una cancha, esta cancha estaba ligeramente húmeda y como lo menciona en el cuento, pues había una sequía donde pasaba el agua de lluvia, pero no este espacio estaba cerrado con planchas de cemento, pero había algunas, obviamente por la lluvia habían dejado este trabajo inconcluso, y había algunas que tenían como agujeros u oquedades donde ahí pasaba el agua. Entonces yo me puse en ese momento que estábamos caminando con mi esposa, ella siguió su camino, le dije que la esperaba en una zona y me quedé parado, viéndola caminar mientras ella seguía su rutina. Yo me quedé parado de lo más tranquilo. Vale decir o de aclarar que hacía algunos días había terminado una novela y pues la misma recomendación que decía anteriormente del autor Stephen King, recomienda que cuando termina una obra pues tiene que dejarla descansar un rato para luego posteriormente revisarla. Entonces yo estaba como de lo más tranquilo, no esperaba escribir nada. Estaba pues en un estado, como decirles, con tranquilidad total. Estaba parado cerca de la sequía donde se pasaba el agua, parado sobre la hierba, y de repente algo llamó mi atención. Puede ser que haya sido mi propia imaginación o no sé, la verdad que no sé. La inspiración es una criatura bastante extraña para los autores.
Así que justamente vi la sequía en ese momento y en el agujero que se veía, donde las planchas de cemento no estaban colocadas, de repente me pareció ver algo. Por un lado pensé que era una mano, pero al final quizás solo era restos de hojas y demás. Y ese instante fugaz cambió la historia. Bueno, recordé uno de los tantos libros de Stephen King, que es uno que se llama Mientras escribo, que básicamente son recomendaciones para escritores. Dentro de esto, y para no hacerles largo el cuento, él recomienda para escribir alguna idea o para tener alguna idea, es lo que le llama escritura situacional. Es decir, ¿qué pasaría si en este momento sucede algo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento entra un gato por la ventana? ¿Qué haría yo? Es una hipótesis. Entonces, en ese momento, como yo había visto pues, una mano de un cadáver dentro de la acequia, obviamente fue algo imaginativo, me pregunté qué pasaría si en ese momento en el parque encontraban un cuerpo, un cadáver o una persona fallecida, no sé. Entonces me fui con aquella idea, bueno, dejamos el parque y me fui a la casa. Esa noche del 12 de octubre, por cierto, fue el año 2018, me fui con esa idea pensando que iba a ser un cuento. Y es el que ustedes han escuchado. Yo lo escribí y al final llegué a que la señora, pues, cuyo nombre desconocemos, con su perro, descubren el cuerpo y ella se pone a llorar. Obviamente era una historia a la cual yo no estaba acostumbrado, porque si se fijan en mis antiguos escritos, que los habían visto en Amazon, ya sea Los Dones de la Serpiente, Dos de Espadas o incluso Envíos Rápidos, son experiencias personales, digamos, donde yo he vivido algunas de las cosas que ahí narro. Dos de Espadas se refiere a mis vivencias en la universidad, Los Dones de la Serpiente de alguna manera a mis vivencias de la universidad y en una empresa textil en la que trabajé, y la novela Envíos Rápidos se refiere o tiene relación cuando yo laboré en un call center. Para este caso, esta nueva narración, pues no tengo experiencia en lo que se llama novela negra o novela policial, porque era obvio que había un misterio que desentrañar. Entonces, con ciertas dudas y con ciertos recelos empecé la historia. Y de pronto, pues tenía que buscar personajes policíacos, investigación. Obviamente, soy muy asiduo de ver dramas policiales o dramas que tienen que ver con investigación policial, investigación de laboratorio, investigación clínica. Estoy familiarizado, obviamente, estas series plantean una realidad bastante americanizada o agringada, como se les quieren llamar, y aquí en El Salvador, pues es la cosa distinta, o en Latinoamérica es bastante distinta. Así que tuve que pues, hacer cierta investigación acerca de lo que se llama mora policial, mora judicial, indicando que que hay muchos casos que no se resuelven, básicamente por la falta de personal y algunas veces, o casi, no sé qué tanto, depende del qué país de que viene, muchas veces tiene que ver también con la corrupción gubernamental. Así que ya con esos temas en mente y con un misterio de quién era la extraña, que bueno, era una mano, y en este caso yo tenía que desentrañar pues qué misterio conllevaba. Una cosa empezó a llevar a la otra y de pronto pasé los siguientes más o menos 5 a 6 meses escribiendo la historia, que se llama La Marca del Viajero, que es mi primera novela policial. ¿Por qué es tan curioso esto? ¿Cuál es la importancia de todo esto? Por una imaginación, un ligero atisbo, no sé cómo explicarlo, una visión imaginativa que tuve, pues eso me abrió un nuevo camino en mis escritos. Es decir, yo después de escribir, vale decir que la novela Los Dones de la Serpiente y Dos de Espadas forman una trilogía con un tercer libro que aún no les he revelado a ustedes. Entonces ya había terminado este libro, entonces decía trilogía completa, pues ahí se acabó y busco otro tema, pero no estaba muy interesado, o más bien no estaba buscando el tema.
Pero de alguna manera, pues la primera trilogía de libros ya estaba completada y para mí era un caso cerrado, pero este otro narrativa, este cuento, me abrió una puerta totalmente distinta. Porque en la novela policial que inicia aquí en este cuento, pues abrió un nuevo universo. Empecé a ver nuevos personajes, ya tenía pues bueno, siempre he sido muy fan de las historias de crímenes y, ¿cómo se llama? Y psicópatas y asesinos en serie, en tanto de la vida real como ficticios, y pues esto me abrió una nueva línea para empezar una nueva historia. Lo curioso es que justamente esto empezó en octubre. En diciembre 21 del año 2018 tuve lo que se le llama una epifanía. ¿Qué es esto? Es como darse cuenta, es como despertar a un hecho sin que esto sea, ¿cómo les explico? Es como darse cuenta o se te revela algo de la realidad que no es algo violento, sino que es un reconocimiento interno. Y en ese momento supe que la novela La marca del viajero, que obviamente se originó en este cuento 12 de octubre, me abría a una trilogía completamente nueva, que es en la que me encuentro trabajando actualmente. Me ha sido un poco difícil en este momento trabajarla de lleno, porque en ese momento empecé a hacer el canal de YouTube y todo lo que implica el esfuerzo de hacer un canal, pues es un tanto difícil. También estoy actualmente pues en otros intereses de corte económico y tengo muchos proyectos en la cabeza que a veces me impiden como concretar cosas en literatura. Pero básicamente esta historia empieza aquí en 12 de octubre, se desarrolla a través del libro La marca del viajero y luego seguirán otros dos libros. Y posterior a esos dos libros habrá una trilogía todavía más extensa. Le digo trilogía porque va a ser una historia más larga todavía que mis escritos anteriores. Se va a desarrollar otra historia o otra trilogía, por así decirlo, de carácter épico, más o menos al estilo del Señor de los Anillos o similares. Y pues estoy sumamente nervioso porque pues esto demuestra el poder de la ficción, porque un hecho tan básico como ir al parque un día después de la lluvia, después de días lluviosos, ir al parque, y solo por un atisbo, un segundo, un micro de segundo que quizás vi algo dentro de este lugar, pues me ha llevado a abrir un universo completamente nuevo dentro del universo que ya había creado anteriormente. Entonces, de ahí la importancia de estos momentos como especiales, por lo menos para mí como escritor, que me va a dar como material para escribir muchas cosas más. Por el momento, como, bueno, no sé si les he comentado en el pasado, yo siempre tomo una historia como algo totalmente nuevo y no doy las cosas por sentado. Es decir, puede ser que nunca termine esa historia, puede ser que nunca termine de escribir esto, pero quisiera creer que lo voy a hacer. Entonces, el cuento 12 de octubre forma parte de la antología llamada Desde mi ventana, que también ya está pues completada. Muchos de estos cuentos que ustedes van a ver o que ya vieron, porque hay algunos que ya descargaron el libro y ya lo leyeron, pues presenta algunos que son como este, es decir, que el cuento a su vez genera una historia adicional, completa y completamente independiente. Pues en este momento, pues espero que les haya gustado el cuento 12 de octubre, porque quizás, bueno, de verdad que no tengo fecha para decir cuándo voy a revelar el libro que se origina aquí, porque no lo tengo planificado para los próximos días. Posiblemente en el 2022 haga esta liberación de este libro, pero han de saber en este punto que es algo que haré. Gracias por haberme acompañado y todavía falta un video de uno de los cuentos de Desde mi ventana que me falta por liberar. Así que pues yo sigo liberando videos, haciendo shorts donde ustedes pueden ver la cotidianidad de la ciudad de San Salvador. Así que les pido que me apoyen en videos, esos videos cortos que estoy liberando casi cada diario, para que pues obviamente el canal continúe creciendo. Le doy un agradecimiento muy grande a Wired Books, a William Blanco, a Catherine Amaya por haber colaborado en este
pues en este cuento, en este video, que es el cuento 12 de octubre. Espero seguir colaborando con ellos en el futuro y que mostremos más de lo nuestro. Así que, sin más, me despido. Soy Alex Blanco. Espero que pasen bien en esta semana. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video.